a las personas puntuales por su asistencia a el seminario de licenciatura en matemáticas. Mi nombre es John Darwin Erazo y tengo el gusto, el placer de presentar a la doctora Melisa Andrade Molina. Ya hago una presentación un poquito más formal. Quiero comentarles que la presentación que tenemos hoy está en el marco del proyecto 1056 del Grupo de Investigación GEMAUC, junto con el proyecto del Seminario de Licenciatura en Matemáticas. Entonces, para nosotros, insisto, es un enorme placer tener a la doctora Melisa. La doctora Melisa, voy a hablar un poquito entonces como de su trayectoria para que la conozcamos entonces, estudiantes, profesores de la licenciatura. La doctora Melisa Andrade es doctora en Educación Matemática de Aalborg, Dinamarca, maestra en Ciencias, especialidad Matemática Educativa, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional del Distrito Federal de México. Es licenciada en Educación y sus líneas de investigación, básicamente en lo que está trabajando, es inclusión, diversidad y justicia social, sociopolítica en educación matemática, además de otras líneas en las cuales se, se desarrolla, o en las cuales, perdón, trabaja. Perdón ahí la palabra. Y la conferencia de hoy tiene por título Profesor efectivo y ciudadano, deseado como impedimento para la inclusión y justicia social en el aula de matemáticas. La doctora Melisa Andrade nos acompaña desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Entonces, doctora, muchísimas gracias. Somos todo oídos para, para poder aprender mucho hoy. De eso estamos seguros. Muchas gracias entonces. Doctora, no se le escucha. Sí, muchas gracias, tenía el micrófono desactivado. De nuevo, muchísimas gracias, John, por la presentación. Gracias a todos los que están conectados. Y voy a compartir a ver si funciona. Entonces, están viendo, ¿cierto? Sí, señora, se ve muy bien. Sí. Sí. Ok, yo no veo el chat, tampoco veo a los que están conectados, pero John me va a ir avisando por si aparece alguna pregunta. Me gusta más un diálogo, preparé algunas imágenes que me gustaría compartir con ustedes, pero no quiero que la conversación sea tan formal en el sentido de yo presentarles algo y al final tener preguntas, sino que prefiero que generar la conversación y que interrumpan cuando sientan que haya algo que conversar en el momento. Bien, como dijo John, mi presentación o lo que quiero conversar con ustedes hoy es algo que titulé Profesor efectivo por un lado y ciudadano deseado por otro. ¿Por qué esto en particular? Porque son dos ideas que han circulado por mucho tiempo en el ámbito de la educación, particularmente de la educación matemática, y que han ido delineando de cierta forma aspectos a considerar o a priorizar en el aula de matemáticas. Entonces, como bien dijo John, mis intereses de investigación o mis líneas de investigación particularmente están en los estudios sociopolíticos en educación matemática, y es justo en lo que quiero invitar a reflexionar hoy en día ahora en este seminario. Cómo este tipo de concepciones que hay en educación matemática o en políticas educativas o en intenciones educativas, de hecho, de ministerios de educación, secretarías de educación pública, llevan a guiar o a delinear ciertas formas de entender la educación matemática, la matemática escolar y cómo esos aspectos que se supone permiten generar mayor inclusión, atender a la diversidad y por ende lograr una mejor justicia social o acceso democrático a las matemáticas, terminan generando el efecto contrario. Y de nuevo, esa es la invitación
que les quiero hacer, a reflexionar sobre estos dobles gestos que se reconocen desde la sociología. Entonces, a ver, por un lado, tengo acá en esta presentación un documento, un reporte de la OSDE de eh, todos estos estudios que se derivan de los resultados de PISA, que se llama Políticas de Profesores Efectivos. Y particularmente lo que tengo en esta lámina son algunos extractos que destaqué, por ejemplo, sobre que finalmente se entiende que un profesor efectivo, de nuevo, desde lo sociopolítico se reconoce, por ejemplo, que hay intenciones que pueden ser reconocidas como inocentes o como buenas intenciones. Por ejemplo, con esta idea de que los profesores efectivos, si se localizan en escuelas que tienen ciertas bajo rendimiento de los estudiantes, ciertas condiciones que son desfavorables, van a ayudar a potenciar el desarrollo y desempeño de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, este primer extracto, en la parte que tengo destacada, dice, en todos lados, los niños de familias ricas van a tener las puertas abiertas hacia una vida exitosa. Pero los niños que vienen de familias pobres, por el contrario, tienen solo una oportunidad en la vida. Y, eh, y es una buena escuela finalmente la que puede ayudar a desarrollar el potencial de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, si se fijan, son de cierta forma, eh, como dije anteriormente, son buenas intenciones. O sea, un estudiante que está en una escuela, en un contexto socioeconómico alto, que tiene una familia con alto poder adquisitivo, que tienen dinero, van a tener para lograr una vida exitosa van a tener muchas oportunidades. Por el contrario, un estudiante de una familia pobre probablemente no tenga ninguna oportunidad en la vida, pero la única posibilidad que tiene es a través de la educación. Entonces, lograr una educación de calidad para ese estudiante de una familia pobre es crucial. Y la forma en la que la OCDE, en este caso, visualiza ese desarrollo del potencial del estudiante es mediante, eh, tengo la palabra en inglés, allocate, pero distribuir, la distribución de los profesores efectivos. Entonces, por ejemplo, en el segundo extracto, lo que hay dice, más de la mitad de los 69 países y economías con datos comparables que invierten en educación, eh, ahora invierten más dinero en profesores por estudiante en escuelas privilegiadas y en escuelas desaventajadas que en las escuelas privilegiadas. Al mismo tiempo, algunos países tienen éxito en atraer a los profesores que son más calificados a estas escuelas que finalmente tienen mayores desafíos. Entonces, de nuevo, estos estudios de la OCDE lo que tratan de enfatizar es que se está haciendo un intento o los países en vías de desarrollo están haciendo intentos por atraer a estos profesores que se van a reconocer como más calificados a estas escuelas que tienen mayores desventajas, ¿cierto? Que tienen a estudiantes con alto índice de vulnerabilidad en escuelas en posición de frontera o que tienen demografías complejas, territorialidades que son más desventajosas que un estudiante que está en el opuesto de la campana de Gauss. Y, de nuevo, no es que sea una visión errada, no es que sea algo malo o que haya una intención oculta debajo de esto, sino que dentro de esta plática lo que quiero hacer ver es que estas intenciones generan efectos contrarios que de hecho generan el efecto opuesto, que en lugar de esta buena intención de localizar una escuela que esté en posición de desventaja y entonces atraer un profesor altamente calificado para esa escuela, no necesariamente funciona. Y no necesariamente funciona por el contexto en el cual estamos insertos en una sociedad capitalista.
Voy a presentar otros extractos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el resultado de las políticas? Entonces, acá hay otros dos extractos. Uno dice que, de hecho, las high performers, los estudiantes que tienen alto rendimiento académico, se han encontrado en los tres continentes donde están los países que participan en estos estudios de la OCDE y con diferentes tradiciones, ya sea eh, de gubernamentalidad pública, empleada, donde se han incrementado reformas, donde se han implementado cierto tipo de, de políticas que van con esta idea de nuevo, de distribuir de mejor forma, de manera más democrática a los profesores. Eh, ok. Entonces, bueno, si se fijan, ahí lo que están haciendo estos datos es decir, cuando los gobiernos se preocupan de hacer políticas públicas que vayan con esta intención de lograr un acceso más democrático y equitativo, realmente están haciendo diferencias. Entonces, por ejemplo, aquí van surgiendo ciertas palabras que voy a mencionar, al menos del primer extracto, que no sé si están viendo mi cursor, pero eh, acá, por ejemplo, dice hacia mejorar el sistema de capacidad de selección, desarrollar y retener a los estudiantes, a los profesores más efectivos. ¿Y por qué van a aparecer estas palabras? Porque al parecer, cuando se logra atraer a un profesor efectivo a una escuela con alto índice de vulnerabilidad, ya sea social, económica, con estudiantes con capacidades diferentes, etcétera, al parecer la tasa de retención de esos profesores no es tan grande. Entonces los profesores, no hay un estudio sobre las condiciones o las razones por las cuales los profesores se van de esos contextos, pero al parecer hay que poner atención en retener a esos profesores y garantizar, por ejemplo, que los profesores más talentosos operen en las escuelas o en las salas de clases que son más desafiantes, que tienen la mayor cantidad de desafíos con respecto a las desventajas de los estudiantes. Eh, y en este segundo extracto que está en esta lámina, dice más específicamente las políticas con respecto a los profesores eh, tienen tres objetivos inmediatos. Primero, atraer a profesores a personas de enseñanza, ¿cierto? Ya sea hombres, mujeres o todo el espectro que hay entre medio, que sean talentosos, atraerlos hacia la enseñanza. O sea, que este tipo de personas que se reconocen como talentosos en sus determinados campos decidan convertirse en profesores y retenerlos. De nuevo, el retenerlos se vuelve una constante en este tipo de afirmaciones con respecto a los profesores efectivos o altamente calificados. Desarrollar profesores efectivos y eh, hacer esta unión o este vínculo entre profesores y estudiantes en la forma más favorable, o sea, que haya una distribución tal que las necesidades de los estudiantes se vean vinculadas con el tipo de enseñanza que tienen los profesores. O sea, si un estudiante, por ejemplo, tiene necesidades educativas especiales, la idea es emparejarlo con un profesor que sepa tratar ese tipo de necesidades, tratar oportunamente el tipo de necesidades que requiere el estudiante. Y esa es la intención. Entonces, a ver, políticamente, desde un contexto global, suena muy armónico, muy holístico. Entonces, por ejemplo, identificar cuáles son las necesidades de los estudiantes, buscar dentro del abanico de profesores altamente calificados cuál profesor responde a las necesidades de este estudiante o de estos grupos de estudiantes en particular o de la escuela y entonces lograr que ese profesor vaya a hacer clases de matemática a esa escuela. En la práctica no funciona así y por eso está esta necesidad de atraer
personas de otras áreas o identificar cuando ciertos estudiantes están en la escuela, identificar a estos estudiantes potenciales para que logren convertirse en profesores y también se vuelve parte de las políticas lograr que estos profesores se mantengan en esos establecimientos educativos. Voy a presentar ahora este framework que acompaña toda esta idea del profesor efectivo, de las políticas de profesores efectivos en este mismo reporte de la OCDE, donde si se fijan aparecen muchas cosas. Entonces aparecen acá ciertos parámetros bajo los cuales se está mirando, por ejemplo, está el sector público, eh, el crecimiento económico, etcétera. Están las políticas educativas, entonces hay, por ejemplo, la preparación del profesor, eh, bueno, hay diferentes características y además están las metas. Y toda este abanico de features, de características que aparecen aquí, lo que va a hacer es entender que todo esto desarrolla o logra desarrollar profesores efectivos. Eh, que de nuevo que logren este aprendizaje inclusivo, de excelencia, equitativo, que logren esta equidad inclusión y atender a la inclusión de los estudiantes. Si yo me voy a salir de la presentación y espero que estén viendo. Si yo me voy al reporte, que es este que aparece acá, este que aparece acá, y busco Effective Teacher, y aparecen 162 eh, opciones, pero la mayoría están en los pies de página y tal, y no hay una definición. Si voy uno por uno, no voy a encontrar ninguna definición de profesor efectivo. Lo vinculan, por ejemplo, a el profesor altamente calificado o a un profesor que logre que los estudiantes tengan un desempeño exitoso, pero no hay una idea de cuáles son las características que debe tener un profesor efectivo. Si bien está este diagrama, voy a volver de nuevo acá, está este diagrama, y claro, este diagrama de cierta forma cuenta eh, cuál es el camino que debería tener un profesor efectivo, pero no hay una definición precisa, no hay un acuerdo sobre cuándo un profesor va a ser efectivo y cuándo no. Se mide probablemente por el desempeño que tienen los estudiantes en PISA y también dentro de PISA ahora se empezó a introducir otro tipo de cuestionarios que no necesariamente ven las capacidades que tienen los estudiantes de desarrollar, de resolver problemas, pero van con respecto al contexto, a la familia, etc. Y parte de eso responde al profesor, pero no hay un consenso, de nuevo, no hay una forma única de entender este profesor efectivo. Al parecer se asume como sentido común, y esa para mí es una preocupación porque todos los programas de formación de profesores tienen focos diferentes, tienen visiones, tienen misiones diferentes, tienen una idea de, a ver, en Chile al menos se llama el perfil del egresado, tienen una idea del futuro profesor que va a desarrollar ese programa de formación de profesores, formación inicial de profesores. Y lo mismo con la formación continua, tienen un ideal que no necesariamente apunta a esta idea de profesor efectivo. Pasa lo mismo con la idea del ciudadano deseado. El ciudadano deseado yo lo he estudiado por mucho tiempo y ha sido un interés particular mío con respecto a tratar de entender cómo desde un posicionamiento sociopolítico el low performer, el estudiante que tiene bajo rendimiento en matemáticas, se vuelve una fabricación del sistema escolar más que alguien que nazca teniendo bajo desempeño. No sé si se entiende, pero las capacidades que los estudiantes tienen de matemáticas o el gusto que los estudiantes tienen por matemáticas se va perdiendo producto de la forma en la que está estructurado el currículum y la forma en la que se entiende o que decidimos entender como conocimiento válido en la matemática escolar. Por ejemplo,
imagino, bueno, no sé si conocen a Michio Kaku, que es un físico, eh, que es divulgador de conocimiento, eh, y él dice que, por ejemplo, todos nacemos científicos, pero la escuela se encarga de quitarnos ese interés por la ciencia. Todos nacemos con esta idea de, cuando somos pequeños, yo lo veo con mi hija, de experimentar, de pasar por todo este proceso del método científico, pero la escuela lo que hace es estructurarnos de cierta forma, de desarrollar, por ejemplo, pensamiento deductivo, pensamiento lógico, habilidades como la resolución de problemas, modelación matemática, que van llevando esta curiosidad científica hacia una estructuración con respecto al ciudadano que se requiere en un determinado periodo, en un determinado espacio-tiempo. ¿Ok? Espero que se vaya entendiendo esta idea. Pero la idea del ciudadano deseado yo la voy a tomar para esta plática en particular con este reporte también de la OCDE, que se llama Low Performing Students, Why They Fall Behind and How to Help Them Succeed. Este reporte lo que hace es identificar los estudiantes que van a tener bajo rendimiento en matemáticas y poner atención entonces a ciertas características que tienen estos estudiantes para que cuando se hagan las políticas públicas, las políticas educativas, cuando se hagan las reformas, cuando las escuelas tengan que plantear su proyecto educativo interno para estructurar el currículum escolar de matemática, para ver cómo los profesores van a hacer sus clases, las planificaciones y tal, pongan atención en estas características en particular. Entonces, para mí, este texto en particular es muy interesante, es del 2016, que trata, por ejemplo, lo tengo destacado acá, en estos extractos, dice, en promedio, entre los países que están en la OCDE, un estudiante con un perfil de riesgo bajo, o sea, que probablemente sea alguien que no tenga un desempeño exitoso, viene de una familia desventajada. Entonces, cuando un estudiante tiene viene de una familia desventajada, tiene el 17% de probabilidad de tener bajo rendimiento en matemáticas. Mientras que uno que viene de una familia socioeconómica promedio tiene 10% de probabilidad de bajo rendimiento. Y un estudiante aventajado, o sea, que tiene un contexto favorable, tiene 5% de probabilidad de tener bajo desempeño en matemáticas. No sé si se fijan que hay una temática en común entre el reporte anterior y este, que señala que cuando un estudiante viene de un contexto socioeconómico alto, lo más probable es que sea exitoso. Pero cuando un estudiante viene de un contexto que es pobre o que es socioeconómicamente bajo, entonces lo más probable es que tenga bajo desempeño en matemáticas. Ya sea cuando se habla del profesor o cuando se habla del estudiante, estas diferencias, estas brechas que se identifican socioculturales, socioeconómicas, de género, etcétera, van tomando peso. Y son estudios estadísticos que no necesariamente, a ver, ponen el panorama que hay hasta el momento, este estudio es del 2016, repito, esta es la imagen, la fotografía que hay hasta ese momento. No necesariamente quiere decir que todos los estudiantes que vienen de un contexto socioeconómico bajo van a tener bajo desempeño en matemáticas. De hecho, en este mismo reporte se reconoce que hay estudiantes que son resilientes, que son los estudiantes que, a pesar de tener todas estas características que son desfavorables, logran tener buen rendimiento en matemáticas. Entonces, si vemos el primer párrafo que hay en estos extractos, dice, en promedio, entre los países de la OCDE, una niña, una joven, ¿cierto? Mujer que viene desde un contexto socioeconómico desventajado, que vive en una familia donde hay un solo padre, ya sea el padre o la madre, en una zona rural, en un contexto que viene con un background de migración, que habla otro idioma diferente al donde se está dando la instrucción, en el que hablan en la escuela, que no ha atendido escuelas preprimarias, por ejemplo, estas escuelas que están
antes de la escuela primaria. En Chile está el kindergarten, me imagino que jardín infantil y tal en otros países, que ha repetido un grado y que está en una escuela vocacional, en una escuela técnica, tiene un 83% de probabilidad de tener bajo rendimiento. Y esto para mí es bastante preocupante porque lo que, lo que estos estudios hacen es decir, bueno, nosotros identificamos que una persona que cumple todas estas características tiene, claro, tal porcentaje o tal probabilidad de tener bajo rendimiento en matemática, pero eso no quiere decir que un estudiante inmigrante, por ejemplo, tenga bajo rendimiento, pueda tener bajo rendimiento en matemáticas. No es causal, pero cuando se presentan estos resultados al público, cuando los medios de comunicación comienzan a difundir estos tipos de estudios, sí se presenta una causalidad. Y por ejemplo, lo voy a mencionar me imagino, con el más em, conocido de los que están ahí, con las brechas de género. Una mujer o una niña no necesariamente va a tener bajo rendimiento en matemática por ser niña, pero este cálculo de probabilidad sí considera a una niña y no considera a un niño. Entonces, todas esas sutilezas se van desprendiendo de estos reportes hacen entender que las personas que cumplen ciertas características van a tener bajo desempeño en matemáticas independiente de qué qué tanto estudien y qué tanto no. Se instaura una lógica de meritocracia que se desprende, de nuevo, se desprende de estudios estadísticos que miden de cierta forma o que recopilan características que no necesariamente son todas las que influyen. Por ejemplo, aquí en estos reportes no hay, y los estudios de PISA tampoco, si por ejemplo el estudiante que tiene bajo rendimiento eh, fue amamantado hasta los 2 años, por ejemplo, o recibió leche de estas que vienen preparadas, no hablan de nutrición, no hablan de otro tipo de cosas como la salud mental tanto de los padres como de los estudiantes, que sí influyen en el desempeño que tienen los estudiantes al momento de enfrentarse a la prueba PISA. Y este estudio, de nuevo, es una captura del desempeño de los estudiantes en ese momento en particular. No consideran, por ejemplo, si el estudiante tuvo una muerte de un familiar cercano que hizo que se desconcentrara, no toma otras variables que sí podrían ser incluso más influyentes que ser una niña o ser un niño o venir de una familia donde hay un solo padre. Y por ejemplo, recuerdo también haber visto estudios que no necesariamente son de la OCDE, que hablan sobre el nivel de escolaridad de la familia. Entonces, por ejemplo, pensemos en las probabilidades, cómo cambiarían las probabilidades si en lugar de una familia donde hay una madre que no tiene escolaridad, por ejemplo, que trabaja no sé, en algún contexto que no requiera un título académico, por ejemplo, versus de nuevo, una niña que está en una familia en la que solo está la madre y la madre tiene un doctorado. Y la madre tiene un trabajo académico muy bien remunerado. El tipo de interacción que van a tener los estudiantes va a ser obviamente va a ser diferente, pero este tipo de estudios no la está considerando. Entonces, a ver, a lo que quiero llegar con esto es que estamos normados a pensar en cómo se van a fabricar cierto tipo de subjetividades o cierto tipo de identidades con respecto a quién va a tener bajo rendimiento, quién va a tener alto rendimiento, quién va a ser profesor efectivo, quién no va a ser profesor efectivo, pero se basan en este tipo de estudios que van correlacionando aspectos que en este momento resultan prioritarios o resultan de interés, pero que no necesariamente son los más influyentes. Ok, voy a continuar con este segundo extracto que tengo destacado, donde dice, un estudiante con un perfil de alto riesgo que viene de una familia desventajada tiene un 83% de probabilidad de tener bajo el rendimiento en matemáticas, que es el que está detallado, o sea, al menos con más detalle en el primer párrafo, comparado con un 76% de probabilidad de un estudiante que viene de un contexto socioeconómico promedio y con un 64%
de probabilidad de un estudiante que viene, que es un estudiante aventajado. De nuevo, todos toman estudiantes con este perfil de alto riesgo, pero si se fijan, al parecer el nivel socioeconómico va a determinar el grado de éxito que va a tener un estudiante, eh, al menos en su desempeño académico. Y que de nuevo es algo súper preocupante, porque al menos acá, y me imagino que en Colombia también hay estudios, pero yo conozco el contexto chileno, hay estudios que se han realizado con poblaciones que vienen de estos contextos altamente marginalizados de niveles socioeconómicos bajos, donde los estudiantes tienen una sensación de mismo en el sentido de que nada de lo que hagan, nada, ni cuántas horas de dedicación de estudio pongan, ni cuánta atención a clases pongan, va a hacer que tengan un buen desempeño en matemáticas, ni que logren entrar a una buena universidad, a estudiar una buena carrera, por ejemplo, medicina o arquitectura o cualquier carrera que esté altamente remunerada. Entonces hay una sensación de fatalismo, hay una lógica meritocrática que se instaura producto de este tipo de estudios y formas de ver y de entender la educación matemática, los efectos, lo que produce la educación matemática. Entonces estos estudiantes se marginan de las prácticas matemáticas porque saben que nada de lo que hagan va a llevar a la movilidad social que se supone que se publicita cuando los gobiernos están interesados en formar capital humano avanzado. Ok, voy a continuar. Entonces, en este reporte en particular hay un extracto que dice, ¿qué nos dicen los datos? Y acá generalmente son donde los medios de comunicación ponen la atención. Entonces, por ejemplo, dice, las diferencias socioeconómicas, demográficas, de educación de los estudiantes explican el 15% de la variación del bajo desempeño de los estudiantes, ¿cierto? Y también detallan, por ejemplo, así como detallaron el perfil del estudiante que va a tener bajo rendimiento o que tiene más probabilidades de tener bajo rendimiento, detallan el que va a tener más probabilidades de eh, el que está en el otro lado del espectro, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, dice en este segundo párrafo, un estudiante que viene de un estatus socioeconómico promedio, que es niño, viviendo en una familia con dos padres, que no tiene background, o sea, que no tiene ascendencia inmigrante, que habla el mismo idioma que se habla en la escuela, que vive en la ciudad, el otro que vivía en un contexto rural, que eh, atendió a más de un año de la escuela primaria, que no repitió ningún grado y que atiende a una escuela, en Chile se conoce como científico humanista, pero que no es técnica en sí, tiene un 10% de probabilidad de tener bajo rendimiento en matemáticas. Y no sé si se van fijando en las distinciones, y abajo aparece el opuesto, ¿cierto? La niña que vive en una familia que tiene un solo padre, o sea, una familia que o está el padre o la madre, etcétera. Se van instaurando cierto sentido común, ciertos prejuicios con respecto a quién va a tener alto desempeño o bajo desempeño en matemáticas. Y acá, por ejemplo, particularmente se centran en el desempeño en matemáticas, no como el anterior que se centraba en el desempeño en general del estudiante. Entonces, se van identificando ciertas cosas en común con respecto a quién es el ciudadano deseado. Un ciudadano deseado es un ciudadano o un estudiante que tiene las mayores probabilidades de tener alto rendimiento en matemática, porque se asume que logra desarrollar las habilidades necesarias para funcionar o para convertirse en un ciudadano activo, para convertirse en un ciudadano global, etc. Ok. Entonces, no sé si hasta el momento hay preguntas. De nuevo, no veo el chat. No, no hay preguntas. Ok. Entonces, para continuar, les voy a presentar esto. Este es un cómics que yo publiqué el año 2018, al parecer. ¿Me parece la fecha? Sí, 2018,
que habla sobre esta idea de ciudadano deseado que se construye o se fabrica mediante la matemática escolar. Entonces, el cómic se llama Maniac, el ciudadano razonable, pero en el sentido de esta persona que usa la razón como producto de la escolarización, y esta es la edición de Chile porque los datos son de Chile. Entonces, a ver, entendiendo estas ideas de profesor efectivo y de estudiante exitoso, lo que hice acá fue tratar de entender cómo, ya fuera de estas retóricas más internacionales con respecto a lo que debería ser, entonces me puse a ver lo que ha sucedido. Y entonces este es un estudio histórico con respecto a esta idea de ciudadano deseado. Entonces, a ver, hay ciertos personajes que van describiendo determinados tiempos en Chile, determinados años. Hay un personaje que encarna a la OCDE, hay un personaje que encarna a las decisiones gubernamentales, a las políticas educativas, a las reformas en Chile, y finalmente van tratando de entender cuáles son las características que debe tener este ciudadano deseado. Entonces, por ejemplo, si se fijan acá en la parte de abajo, si logran ver mi cursor, concluyen que no tiene que ser alguien que sea súper fuerte. O sea, no necesitamos necesariamente desarrollar a la persona físicamente, no necesitamos actividad física, desarrollar la musculatura, no es algo que interese socialmente. Tampoco necesita volar, no es alguien que necesite utilizar la creatividad, que necesite de cierta forma lograr salir del status quo. Tampoco tiene que ser el más rápido, no es alguien que necesariamente tenga que sobresalir del resto. Y tampoco tiene que tener supervisión, no tiene que ser alguien extraordinario, no tiene que ser alguien sobrenatural. Entonces, ¿cuál es o en qué se supone que nos tenemos que fijar para delinear un currículum escolar de matemática que sea efectivo? Nos tenemos que enfocar en el progreso, como se pensaba en 1800 en Chile, o tenemos que pensar en el welfare, en este bienestar social que promueve la OCDE, o tenemos que pensar en la economía, por ejemplo, como se pensaba en todas estas, por ejemplo, en los 70 en Chile con la escuela de Friedman en Chicago, o el problema es la ignorancia, como se pensaba en 1850 en Chile. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la idea? Qué es lo que hay que mejorar? ¿Y qué características debería tener entonces este ciudadano deseado para acomodarse a esas necesidades sociales? Entonces, a ver, una de las conclusiones que yo tuve cuando estaba haciendo este estudio es que la educación matemática, la matemática escolar, lo que hace no es necesariamente enseñar matemática que sea funcional para el estudiante. No es que los estudiantes van a salir del aula de matemáticas aprendiendo a medir el lanzamiento del proyectil para poder utilizar una ecuación cuadrática. No van a estar con un sensor y resortes para tratar de entender cómo las ecuaciones diferenciales operan en un contexto fuera del aula, sino que la educación matemática está estructurada para delinear o conducir ciertas prácticas o ciertas capacidades de los estudiantes que desde lo sociopolítico se van a llamar procesos de subjetivación. Por ejemplo, la matemática, como dice este personaje que se llama Doctor Chile, que es el que encarna todas las políticas educativas, la matemática desarrolla habilidades, claramente, para, para darle forma a la mente, para instruir las manos, para entrenar el ojo. Entonces la matemática lo que hace es eh, intentar que los estudiantes logren razonar matemáticamente para enfrentarse a actividades cotidianas que usualmente no requieren matemáticas. Entonces, por ejemplo, pensemos si lo llevo a otro tipo de contextos en los que no necesariamente
son de sociopolítica, pero de educación matemática crítica, donde hablan, por ejemplo, del reparto equitativo. Hay una investigación, no recuerdo ahora el nombre de la persona que la hizo, que le preguntó a unos estudiantes si tuviesen que repartir una pizza, ¿cómo la repartirían? Y claro, matemáticamente la idea es trazar, ¿cierto? Esta idea, con esta idea de fracción, de trazar los sectores circulares de manera que tengan todos el mismo ángulo y poder entonces que hacer que las porciones de pizza sean congruentes, sean las mismas, ¿cierto? Pero en la práctica, las pizzas no todas tienen, no todas las trozos de pizza tienen el mismo ángulo, no, no, todas tienen el mismo sector circular, no todas tienen las mismas dimensiones, la misma área. Entonces, las respuestas que aparecen en ese tipo de contextos es, la más grande se la doy a mi amigo porque me cae mejor, y esta más pequeña se la doy a ella que es más chica y no necesita tantas calorías, no sé. Son cosas que trascienden la matemática, que escapan de lo matemático, pero que finalmente logran ver la poca funcionalidad y la poca practicidad que tiene la educación matemática escolar en actividades que son cotidianas. Entonces, por ejemplo, para continuar con esa idea del reparto equitativo y llevarlo a un contexto matemático, por ejemplo, la actividad continúa diciendo, bueno, si ustedes estuviesen, si ustedes fuesen los jefes de una empresa y tienen que contratar a los compañeros que tienen en el grupo, ¿cómo distribuirían los salarios? ¿Cómo entonces harían que, por ejemplo, ya a ella no vale decir a él le pago más porque me cae mejor y a ella le pago menos porque como ocupa poco espacio, entonces probablemente viva en un departamento más pequeño? Eso ya es inválido. Entonces hay que buscar esos contextos en el que la matemática se vuelva funcional. Pero curricularmente, al parecer, no hemos llegado todavía a ese punto. Entonces, a ver, este personaje sigue diciendo la matemática para obtener al ciudadano que esté bien equipado. Y esta idea del bien equipado no solamente va con respecto al ciudadano activo, al estudiante que va a salir de los 12 años de escolarización, sino que va también con la idea del profesor efectivo. ¿Quién va a ser este ciudadano que va a estar bien equipado? El competente, el técnico, el que usa la razón. Y eso se deriva también, por ejemplo, en un contexto de matemática escolar, en la salud. De hecho, hay estudios que también toma la OCDE que hablan sobre cómo las personas que tienen alto rendimiento en matemática viven 5 años más que las personas que tienen bajo rendimiento en matemáticas. Hacer esa correlación entre desempeño en matemática y enfermedades cardiovasculares o otro tipo de enfermedades como diabetes logran hacer una lectura causal, que mientras más matemática se sabe, mejor salud tienen las personas, que es algo que no es una relación causal. Entonces, a ver, yo hice otro estudio con esta misma, en esta misma búsqueda de tratar de entender cómo se dan estas correlaciones y la importancia que tienen estas correlaciones en un nivel social, que tomé el índice de la felicidad, otros índices que dan la OCDE con respecto, por ejemplo, a la satisfacción con respecto al sistema educativo, a la salud, a seguridad social, etcétera, que dan los países que están dentro de la OCDE, y los resultados de PISA, creo que eran del 2015 o algo así. Y utilicé el mismo razonamiento para establecer estas correlaciones que identifican que el estatus inmigratorio, que el género, que el nivel socioeconómico y tal son influyentes para el desempeño de matemáticas de los estudiantes. Identifiqué que, por ejemplo, hay una correlación significativa entre el desempeño en matemáticas y el nivel de satisfacción con la calidad del agua de un país, que son, de nuevo, son cosas que no son causales, pero con estas mismas lecturas de la OCDE uno podría decir que para mejorar el desempeño de los estudiantes, entonces deberíamos mejorar la calidad del agua de un país. Es algo que en este ejemplo suena absurdo, pero cuando uno habla de estas otras características que se reconocen como factor de riesgo, parecen tener sentido. Ok. Eh, entonces, a ver, están estos personajes a este otro lado del cómics, que van encarnando las evaluaciones estandarizadas. Por ejemplo, acá está PISA y cómo, bueno, disculpen, este es Maniac, el estudiante que va
resultando de los años de escolarización, y la personaje femenina que está ahí, o al menos la que tiene el cabello largo, que se llama, va a encarnar todas estas mediciones estandarizadas. Entonces, se van afinando de cierta forma. Yo estaba particularmente interesada en geometría en este momento, entonces por eso está ahí el afinar, el entrenar el ojo del estudiante mediante la geometría escolar para lograr desempeñarse efectivamente en las pruebas estandarizadas. Entonces, por ejemplo, ya no basta solo con eh, aprender o entender cómo aplicar ciertas actividades en un contexto, pero sino que ver la realidad mediante la geometría. Entonces, por ejemplo, matematizar el espacio, entender que, por ejemplo, yo ahora estoy en una habitación y puedo trazar tres ejes, ¿cierto? En la escuela, yo no sé cómo será en Colombia, pero hay, por ejemplo, actividades en los textos escolares que hablan sobre cómo una araña va haciendo su telaraña de manera diagonal, solamente para tratar de entender el contexto en un ejercicio que habla sobre vectores. Y obviamente uno cuando ve una araña no necesariamente sigue una trayectoria lineal para construir o para fabricar la telaraña, pero curricularmente se necesita estas limitaciones, estos parámetros para tratar de aplicar cierto tipo de matemática que de nuevo se vuelve impráctica. Entonces, la conclusión está que a pesar de que, como se ve en esta última imagen, MENIAC logra vencer a estas evaluaciones estandarizadas, no es suficiente. Hay que seguir mejorando, hay que seguir afinando ciertos aspectos de los estudiantes. Entonces, ni siquiera el ciudadano deseado y el profesor efectivo son cosas que se pueden alcanzar. Un profesor efectivo nunca va a ser efectivo, o sea, un profesor altamente competente nunca va a ser un profesor efectivo, porque las políticas van a ir cambiando y van a ir emergiendo otras características con respecto a cuál va a ser el profesor efectivo. Y un ciudadano deseado, particularmente un estudiante con alto rendimiento académico, nunca va a ser suficiente porque, de nuevo, las características que van delineando este ciudadano deseado van a ser diferentes. Antes era, por ejemplo, y no hace mucho tiempo atrás, un estudiante que supiera resolver problemas. Entonces estaba la resolución de problemas como parte de todas las políticas educativas, la modelación matemática, por ejemplo, pero ahora está desarrollar el pensamiento crítico. Entonces todos estos otros estudiantes que fueron exitosos resolviendo problemas, que fueron exitosos modelando, no desarrollaron el pensamiento crítico, entonces no son parte de los ciudadanos deseados. No sé si se entiende la retórica, pero si se fijan, bueno, y acá la conclusión es que aún así no va a ser suficiente. Y me voy a devolver entonces a esta parte, porque lo que quiero hacer ahora es generar de cierta forma el quiebre contra todas estas ideas que hay dentro de las políticas educativas que hay en transnacionales con respecto a dónde distribuir el dinero o dónde invertir en educación para lograr las mismas oportunidades para todos, pero eh, quiero enfatizar o quiero que sea parte de la discusión cómo estas mismas buenas intenciones de declarar que, por ejemplo, los contextos, definir cuáles son los contextos vulnerables y tratar de atenderlos de manera más oportuna, finalmente generan estos prejuicios con respecto a estudiantes que están en estas poblaciones que han sido históricamente marginadas, que viven estos prejuicios, que entienden y construyen su identidad en base a estos prejuicios, en base a este sentido común, en base a estas narrativas dominantes o a estas verdades con respecto a sus poblaciones en particular, que llevan a que ellos se marginen, se autoexcluyan de las prácticas educativas de la educación matemática. Quiero que eso quede como parte de la reflexión. Entonces ahora me voy a ir acá. Me imagino que si siguen viendo mi pantalla. Esta es una herramienta que para mí resulta muy útil con respecto a tratar de entender cómo ciertos conceptos o ciertos contenidos en particular han variado
ha tenido ciertas variaciones con respecto al tiempo. Esta es una herramienta de Google que ve solamente libros a los que Google tiene acceso. No toma artículos necesariamente, artículos científicos me refiero, sino que solamente libros. Entonces, por ejemplo, si yo busco acá Effective Teacher, va a aparecer que, por ejemplo, ya desde 1800 hay libros que han hablado sobre el profesor efectivo. No es algo que haya emergido recientemente, sino que hay una idea de progreso económico y de estabilidad social, de orden social, que se define mediante esta idea de profesor efectivo. Si yo busco eh, Effective Mathematics Teacher, si se dan cuenta, el profesor efectivo de matemáticas no es algo tan, bueno, se vuelve despreciable con respecto al profesor efectivo, pero la línea roja en la que se está enmarcando el profesor efectivo también viene desde hace mucho tiempo. Voy a quitar el profesor efectivo para centrarnos solamente en el profesor de matemáticas. Si se fijan, las curvas empiezan a maximizarse desde 1920 aproximadamente, ¿no? Al menos en ese rango, donde históricamente en el siglo XX comenzaron estas ideas, por ejemplo, desde la École Polytechnique, sobre cómo formar ingenieros para eh, lamentablemente lograr mejor armamento para las guerras. Entonces el conocimiento matemático y la matemática se volvía primordial para que se diseñaran mejores herramientas, mejores armamentos, para que no solo se diseñaran, sino que se construyeran. Entonces necesitaban cierto tipo de personas capaces de desarrollar armamento. Si busco ahora, está esta idea de profesor efectivo de matemáticas, problem solving competence. Entonces, no sé si logran distinguir, por ejemplo, que estas ideas de resolución de problemas que parecen tan recientes, no necesariamente son tal. Históricamente ya se ha hablado sobre cómo las personas necesitaban la resolución de problemas como parte de las capacidades o las habilidades que deberían desarrollar los ciudadanos competentes. Si además de eso buscamos, y ya que mencionamos critical thinking, thinking competence, también es algo que, si se fijan, las curvas comienzan a subir desde 1975, de 1980, ¿cierto? Donde la escuela vivió un vuelco con respecto a la formalidad que tenían las escuelas. Al menos en Chile se terminaron las escuelas normales en ese periodo y hubo un cambio más amplio con respecto a la universalidad de conocimiento, no necesariamente conocimiento práctico para los países, sino con respecto a se comenzaron a generar, por ejemplo, estos rankings para eh, evaluar las economías de los países, ¿cierto? Desde diferentes aristas. Pero ahora, por ejemplo, si tomo estas ideas de profesor efectivo, eh, critical thinking, pensamiento crítico y problem solving, y tomo movimientos como Math for All, creo que no me va a salir con comillas, movimientos que surgen, al menos Math for All, surgió en Estados Unidos como una consigna para lograr una educación matemática que atendiera absolutamente a todos, ¿cierto? Que lograra una educación inclusiva, una educación matemática inclusiva, una educación matemática igualitaria para todos, que todos tuviesen las mismas condiciones para aprender matemáticas. Y claro, tiene un énfasis que va
a llevar la discusión de la educación matemática no tanto al profesor, pero sí al tipo de capacidades o de condiciones de las escuelas para lograr, o curriculares para lograr estos programas de matemática para todos. Y si tomo... critical thinking, okay. Si saco Math Roll y me quedo con Effective, Alex Teacher, y corrientes, por ejemplo, como Critical Mathematics Education, que trata de entender estas problemáticas de justicia social y tal, se logra ver una distinción entre esta idea de profesor efectivo y lo que las preocupaciones reales, o bueno, no necesariamente reales, pero las preocupaciones actuales sobre cómo lograr justicia social y un acceso más democrático a la educación matemática. Y al parecer no se vinculan tanto con la idea de profesor efectivo y vamos a ver problem solving. Entonces, al parecer hay unas brechas o hay algo que está impidiendo que estas mismas ideas de profesor efectivo y de ciudadano deseado logren atender efectivamente prácticas inclusivas en el aula y lograr una justicia social. Hay, hay ciertas brechas que no se han logrado quizá distinguir oportunamente, pero también hay dobles gestos. Voy a dejar de compartir porque ya... eh, stop sharing, ok. Desde la sociología, y que es parte de lo que toman los estudios sociopolíticos, se ha definido algo que se entiende como procesos de abyección, que lo toma Thomas Popkewitz, sociólogo norteamericano, que él habla sobre cómo las políticas educativas que van con respecto a esta idea de inclusión terminan clasificando a las personas. Por ejemplo, vimos en estos dos ejemplos con el profesor efectivo y con los estudiantes de bajo rendimiento, van definiendo ciertas características que van distinguiendo quiénes están dentro de la norma y quiénes no están dentro de la norma y que tienen que ser atendidos, por ende producen diferencias. Entonces esos procesos de diferenciación que se desprenden de los intentos de inclusión terminan siendo muy problemáticos porque finalmente generan mayor segregación, generan mayor marginalización, pero también están estos dobles gestos que hay en las políticas educativas en los que, si bien la intención es, a ver, con unas narrativas de salvación, por ejemplo, que la educación matemática va a lograr movilidad social y tal, se entiende que la matemática, el conocimiento matemático se vuelve impráctico. No es necesariamente el vehículo para lograr movilidad social, para tener una mejor vida, para vivir 5 años más de vida, etc. Entonces, hay ciertos efectos de poder o hay ciertas formas de entender la educación matemática, las relaciones que hay de la educación matemática, que la están poniendo en un pedestal que eh, no necesariamente debería tener. Y que eso hace que estudiantes que potencialmente podrían ser exitosos en matemática se automarginen, se autoexcluyan de los procesos solamente porque construyeron su identidad de acuerdo a estas retóricas que hay producto de evaluaciones estandarizadas, producto de medios de comunicación que hacen estas relaciones causales de estas lecturas de OCDE o de, por ejemplo, Teams o ciertos estudios que ha logrado realizar la UNESCO. Y de hecho, tras mucho tiempo tratando de, al menos desde lo sociopolítico, imagino que conocen a Paola Valero, que es una de las, en Latinoamérica al menos es una de las que más reconocidas desde la corriente sociopolítica, o de Rochelle Gutiérrez, no sé si también conocen el trabajo de ella, llevan mucho tiempo diciendo que el problema de la inclusión genera mayor exclusión. De hecho, Gloria García y Paola Valero tienen un trabajo que se llama Inexclusión, que retoma este entendimiento de Thomas Popkewitz sobre la abyección para tratar
de enunciar, de hacer visible, de destacar cómo ocurren estos procesos. Y lamentablemente pasó mucho tiempo hasta que la UNESCO, que creo que fue el 2020, publicó un reporte sobre inclusión en el que mencionan que todas estas políticas que han intentado atender a la inclusión finalmente están generando más exclusión, están generando más marginalización, porque además de etiquetar a los estudiantes en ciertas poblaciones que van a ser las que tengan estos factores de riesgo o que van a reconocer a los estudiantes como riesgosos, como les mostré en este reporte de la OCDE, también hacen que los profesores no sepan qué hacer, porque desde las políticas les dicen, tienen que atender, por ejemplo, a prácticas educativas o tratar de hacer aulas más inclusivas, pero sin decirles cómo. Y los profesores están a la deriva intentando entender qué es lo que tienen que hacer, intentando razonar y saber cómo operacionalizar todas las políticas y reformas educativas, tratar de entender cómo leer los textos escolares o tratar de encontrar actividades que sean oportunas para generar mayor inclusión. Hay muchos programas desde la investigación en el campo de la educación matemática que intentan hacer este vínculo entre acceso democrático, justicia social, que se derivan, por ejemplo, desde la etnomatemática, desde la educación matemática y crítica, que no necesariamente son tomadas por los ministerios de educación para hacer un tratamiento mucho más democrático de la educación matemática. También hay asuntos éticos que se dejan de ver en estos reportes, por ejemplo, qué tipo, a ver, hay muchas investigaciones que hablan sobre lo positivo que son los contextos bajo los cuales se desenvuelve un problema matemático. Por ejemplo, generalmente es una persona que tiene que ir a comprar o es alguien que tiene que pagar una cuenta o tienen que, no sé, reparar cosas, música, etcétera. Pero no hay contextos que sean conflictivos en el sentido de preocupaciones reales o un poco más controversiales con respecto a la educación matemática. Por ejemplo, cómo la producción excesiva de ganado genera mayor posibilidad o mayores riesgos en el cambio climático, cómo esta industria de la carne ayuda a que el cambio climático se esté acelerando, cómo grandes empresas productoras de petróleo también contribuyen a lo mismo. Y el cambio climático está muy enfatizado por los medios de comunicación, por las protestas, es una preocupación social creciente que no necesariamente las está considerando, no necesariamente, a ver, no quiero decir que no haya profesores que sí las tomen en sus clases, pero sí no, al parecer no está siendo atendida por los ministerios de educación, las secretarías de educación pública, que son los que generan los materiales para los profesores. Hay asuntos que eh, tratan de escaparse de lo controversial, por ejemplo, que habla sobre esta producción de brechas. A ver, si pienso en un ejemplo, hay un investigador en Brasil, eh, Joao, no recuerdo el apellido, lo siento, Joao, eh, que habla sobre cómo en estos contextos de nivel socioeconómico alto, tienen una visión bastante marginal y bastante despectiva sobre este otro tipo de población, de personas que están en poblaciones de bajo nivel socioeconómico. Entonces, en Brasil hay un apoyo que se llama Bolsa Familia, que es un aporte del gobierno para familias que tienen nivel socioeconómico bajo. Y no sé si conocen el estudio, pero le podría enviar las referencias a John si es que a alguien le interesa. Él va a problematizar o él llevó estos problemas a una escuela con un nivel socioeconómico alto y les empezó a preguntar, ¿por qué creen ustedes que las familias familias de escasos recursos necesitan este tipo de apoyos? Y gracias Alex por poner en el chat, sí, yo hago los Mucinati. Eh, eh,
Ok, las respuestas de los estudiantes eran, bueno, ellos son pobres, no quieren trabajar, o quieren todo gratis, o eh, les da pereza, necesitan que les den los bonos porque tienen muchos hijos, cosas así. Pero cuando el contexto se lleva y se trata en el aula de matemáticas, lo que hacen los estudiantes, por ejemplo, lo que hizo Joao fue pedirles a los estudiantes que calcularan cuánto una persona gasta o cuánto gasta una familia mensualmente. Y ahí no solamente usaron modelación matemática para calcular, por ejemplo, el gasto mensual, sino que comenzaron a hacer proyecciones. Y esas proyecciones, de nuevo, están en un contexto escolar, de nuevo, que involucra conocimiento matemático, que desarrolla habilidades matemáticas, pero la, eh, el contexto en el cual se desempeña toca o trastoca ciertos cuestionamientos sociales o ciertas preocupaciones sociales con respecto a cómo el gobierno atiende oportunamente las necesidades de la sociedad. Y ellos en clases, en esta experiencia de aula, lograron concluir que esta Bolsa Familia realmente no aporta, no es una cantidad despreciable con respecto a lo que una familia gasta anualmente. Entonces, finalmente el apoyo se vuelve en algo eh, de cierta forma despreciable. Finalmente, los estudiantes entienden o lograron entender que una familia de escasos recursos aún así tiene que trabajar, aún así a ver, no es que sean perezosos y por eso necesitan el financiamiento, sino que lograron entender que con lo que logran ganar trabajando con su trabajo no es suficiente y por eso necesitan estos apoyos. Y si ven, tocan temáticas sociales, pero es de nuevo en un contexto de matemática. Entonces, todas esas cosas no necesariamente son abordadas por el gobierno. Yo no he visto, al menos en Chile, ningún texto escolar que toque estos asuntos. Sé que en Venezuela hay unos textos escolares que se lograron reformular desde la educación matemática crítica, pero todos estos aspectos, al parecer, siguen siendo invisibles por la mayoría, al menos en Latinoamérica. Y de nuevo, vuelvo al punto del título de este seminario, que es ver cómo estas lo voy a decir como, lo voy a enunciar como verdades, como estas verdades que se desprenden de los reportes de la OCDE, en este caso, por los ejemplos que les mostré, tienen toda la intención de mejorar el acceso a educación matemática de calidad, de hacer una matemática más democrática, más equitativa para todos, pero que finalmente logran el efecto contrario, logran generar más prejuicios, logran aumentar las brechas y logran finalmente que estos profesores efectivos que deberían ser retenidos en estas escuelas que necesitan realmente un profesor efectivo, se vayan a escuelas como de nuevo, como estamos en una sociedad capitalista. Bueno, Alex les está poniendo ahí la referencia, Alex Montesino, me imagino que han escuchado el nombre de Alex en algún momento, pero Alex Montesino también es investigador chileno que estudió conmigo el doctorado en la Universidad de Aalborg. Eh, hacen que todas estas temáticas se vuelvan finalmente en prejuicios que autoexcluyen a estudiantes en estas poblaciones marginadas, pero también aumentan el prejuicio de estas otras poblaciones que están en el opuesto de la campana de Gauss. Entonces, quiero escucharlos a ustedes para ver si estas ideas resuenan con lo que ustedes han visto, con sus experiencias, con sus preocupaciones, sobre todo si hay futuros profesores de educación matemática en la audiencia. ¿Qué, qué, eh, Doctora, ¿cómo está? Buenas noches otra vez. buenas noches. Ya. Bueno, sí, 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 yo pues aquí tomando nota junto con mi compañera Giselle, profesora, que desarrollamos un trabajo precisamente del pensamiento matemático sociocrítico. Entonces, pues tomando nota atenta de todo lo que se ha dicho hasta ahora y pues comentarios muchísimos.
haré algunos poquitos para dar la posibilidad de pronto a profesores, estudiantes de licenciatura en matemáticas que quieran también hablar un poquito. Primero, la idea de profesor efectivo es una idea supremamente interesante, y el hecho de que usted lo menciona, que no necesariamente el más calificado cuantitativamente es la persona idónea para un contexto determinado. Yo hablo mucho con mis estudiantes en el aula y les digo, cuando usted está en el aula, cuando usted es profesor de matemáticas en un colegio, una institución educativa, en el sector público, básicamente, usted no solamente es el profesor de matemáticas, usted es psicólogo, abogado, policía, cura, ¿sí? Usted es un hombro para que los estudiantes también descarguen eso que traen de casa. Hay una cantidad de elementos dentro de la misma formación de las instituciones educativas públicas, que son muy importantes que los estudiantes conozcan, ¿sí? Se hace uno la pregunta si el profesor más calificado y de las mejores notas en su paso por la universidad o por el posgrado es la persona adecuada para dar sus clases, por ejemplo, en una comunidad indígena o en una comunidad campesina. Entonces, esa diferencia tan interesante que usted hace sobre el profesor efectivo y sobre el profesor pues normal, que es muy difícil que eso ocurra, porque el nombramiento de los profesores se hace al azar sin tener en cuenta su perfil. Así ocurre en Colombia, no sé si en Chile pasa algo similar. Entonces, esa parte nos llama mucho la atención, igual que el ciudadano deseado. ¿Qué queremos nosotros como profesores de matemáticas en el aula con nuestros estudiantes? Más allá, los profesores, los que estamos aquí en la universidad, que compartimos clase o que acompañamos en las clases a los estudiantes para ser profesores de matemáticas, ¿qué esperamos de ese futuro profesor? Por eso es que es tan importante que los muchachos estén aquí, las niñas y los niños, los trato como en el colegio, los que están acá. Bien interesante eso, que puedan ver entonces estos puntos de vista, que ser licenciado en matemáticas, estudiar para profesor de matemáticas, va más allá de saber muchas matemáticas, que es supremamente importante y necesario, pero también hay otros elementos que hay que explorar, como los que usted acaba de mencionar. Me alegra mucho saber que voy a vivir 5 años más, entonces esa parte me gustó mucho también. La inversión en educación en Colombia es alta, no es la óptima, pero no sabría decirle en dólares, en pesos colombianos, este año fue de 5.39 billones de pesos. ¿Sabe usted, doctora Melissa, que la moneda colombiana es de las más devaluadas? Sí. Entonces, pues eso suena muy redundante, pero tampoco es rembombante, perdón, pero tampoco es que sea mucho. Y finalmente, nosotros también, al igual que en muchos países en Latinoamérica, en discusiones que hemos tenido con los estudiantes, también se nos miden por pruebas estandarizadas. Y todos sabemos que las pruebas estandarizadas, ¿sí? No tienen en cuenta muchos factores, no tienen muy en cuenta el contexto de los estudiantes, ¿sí? Eh, Aquí, por ejemplo, como profesores de matemáticas y de cualquier área, tenemos que responder en las instituciones por un PIA. Es decir, tenemos estudiantes de inclusión, ¿sí? Tenemos estudiantes con ciertas necesidades educativas especiales, los cuales nos dicen, usted tiene que caracterizarlos, pero no hay mucha información alrededor de cómo tenemos que caracterizarlos, sino que son lanzados para que el profesor entonces haga lo que pueda. Todavía se está trabajando en ello. Y hasta ahora hay un programa que se llama Programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional, donde personas se especializan en lenguaje y matemáticas para acompañar a los profesores de básica primaria. Y es muy interesante ver cómo estas ideas o estos profesores van al aula y le muestran al profesor la forma adecuada, lo acompañan, cómo deberíamos trabajar en matemáticas con los más chiquiticos, con los estudiantes de básica primaria. Ese es entonces algo que el Ministerio de Educación está haciendo. Ya para terminar, estamos trabajando el proyecto 1056, lleva como título Desarrollo de un pensamiento matemático sociocrítico para la formación inicial de profesores de matemáticas mediante la configuración de escenarios en contextos reales de aprendizaje. Buscamos que los estudiantes de licenciatura en matemáticas puedan ver en el contexto, en unas situaciones tan particulares como en Latinoamérica, ¿sí? Colombia, que está viviendo también una situación política y social interesante, Chile la está viviendo también,
qué bueno que los estudiantes vean en estas posibilidades o en estos contextos las matemáticas que allí se desarrollan y cómo podemos nosotros tener una posición crítica frente a lo político, lo social y lo ambiental que ocurre en Colombia, pero tener esa mirada también crítica desde las matemáticas. En eso estamos trabajando y doctora, muchísimas gracias de nuevo, muchas gracias por compartir esto con nosotros y queremos escuchar a profesores y estudiantes de la licenciatura. Entonces, profesores, estudiantes, la doctora Melissa está abierta para responder sus preguntas. ¿Alguien quien se anima? Buenas noches, John Darwin. Buenas noches, doctora Melissa. Muchas gracias. Profesora Rosa, buenas noches. Empecé a saludar y cerré el micrófono. Más que una pregunta, muchas gracias. Hay muchas reflexiones en torno a lo que usted ha dicho. Yo, pues al comienzo estuve como muy de acuerdo, pero pues ya después sí tengo otros contraejemplos. Pero en realidad son unas, por ejemplo, a mí me gusta que los estudiantes participen de este tipo de actividades porque sí lo ponen a uno a reflexionar en torno a pues, las temáticas que se debatan acá en el seminario. Muchísimas gracias en realidad. A mí sí es cierto que uno no le ve como muchas oportunidades. Yo, por ejemplo, veo si un muchacho que no tiene mucha formación en su casa, no visualizan en el hogar o con quien él conviva, que la educación es como una herramienta, un mecanismo de transformación social. Si en la casa eso no se visualiza, si con quien vive el muchacho no le hace como el esfuercito a esa parte para que él trascienda esas condiciones sociales, en realidad, si falla, no va a tener otra oportunidad. O sea, difícilmente la tiene, ¿cierto? Pero a su vez, en realidad, también me pongo a pensar en nosotros, muchos de los compañeros que yo conozco que estudiamos con muchísimas dificultades. En realidad, pues tuvimos como el empuje, tuvimos a alguien que nos motivara, tuvimos un entorno social en realidad que a pesar de muchísimas dificultades que tuvimos, hicimos el esfuerzo. Sí, hicimos el esfuerzo. Entonces, se logra cuando una persona sale adelante, no solo esa persona trasciende en un entorno alrededor de ella muy grande. Muy interesante la charla. Muchísimas gracias, muy amable. Feliz noche. Muchísimas gracias, profesora Rosa. A ver, una cosa que quiero comentar es que acá lo que estoy problematizando no es necesariamente el componente motivacional que pueda tener el profesor o la profesora en un contexto que logre, por ejemplo, potenciar a estos estudiantes que uno identifica que tienen potencial. En teoría todos deberían ser potencialmente, a ver, todos deberían ser nuestro foco de atención. Uno no debería privilegiar a un estudiante en particular, pero el problema está cuando se asume que la matemática va a ser el vehículo de éxito de esos estudiantes, porque quizá el interés del estudiante está en otro lado y quizá la motivación no necesariamente va a ser producto del conocimiento matemático. Y por eso estoy muy de acuerdo con John cuando dice que uno cuando uno es profesor de matemática, por momentos no es profesor de matemática, es psicólogo, ¿cómo se llama? Orientador, es otra, es motivador, es mucho más que profesor de matemáticas. Tiene otras características que no las toma esta concepción o esta idea de profesor efectivo de la OCDE, que finalmente termina viendo el rendimiento de un profesor, si el profesor es bueno académicamente o no. Entonces, hay ciertas cosas que la matemática no necesariamente resuelve. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen, pero hasta el momento se entiende que un estudiante tiene alto desempeño en matemáticas mientras más temprana vea la matemática. Entonces está todo este movimiento de la matemática temprana que está acercando la matemática a preprimaria. Entonces para mí es súper preocupante porque los niños, y yo lo veo con mi hija,
para mí los niños, la etapa de infancia es súper necesaria para generar apego, para generar este desarrollo social emocional de los infantes, para que los niños jueguen. Pero preocuparlos y estresarlos desde un inicio por aprender conocimiento matemático para que logren éxito en matemáticas, para mí eso es súper preocupante. Y eso se desprende justamente de estos reportes. Y ahí ya no está en cuánto logro motivar a un estudiante, sino en cuánta matemática le puedo enseñar y cuánta matemática el estudiante puede aprender. Y eso es lo que está generando mayor segregación. Pero muchísimas gracias, profesora Rosa, por su reflexión. La apunté. Alex levantó la mano. Sí, yo solo quería, bueno, en primer lugar agradecer a Melissa. Siempre que escucho a Melissa me sirve mucho de volver a pensar en cosas que en algún momento hemos comentado y conversado con otras colegas. Hacer dos como grandes, agregar dos grandes datos a lo mejor. El primero es que a pesar de todos los esfuerzos de organizaciones internacionales por definir cómo atraer, cómo mejorar o cómo configurar a ese profesor efectivo, pareciera que no son suficientes. El caso de Chile, voy a tomar el caso de Chile, el número de personas que están entrando a las carreras de docencia está decayendo. El número de estudiantes, de gente que termina sus carreras y entran en los primeros años, hay un número de deserción muy alto, porque pareciera que el sistema también es muy agresivo. Eso es como un dato a la luz de lo que nos propone en esta idea de profesor efectivo. Y por otro lado, es también un poco haciendo referencia a los últimos comentarios, es que igual nosotros tenemos una responsabilidad. Creo que un poco el discurso de Melissa nos lleva a eso, y me acuerda mucho también algunas cosas que hemos comentado, que es cómo cómo nosotros profesores construimos a nuestros estudiantes, y al construirlo en función a preconcepciones, narrativas dominantes, discurso, eh, formas de pensar, razonar, nos terminamos nosotros también construyendo como profesores con ciertas características. Por ejemplo, replicamos la idea, o idea a lo mejor no es tanto, pero voy a tomar el ejemplo también que Melissa lo tomó, que pareciera que las mujeres no tienen las mismas capacidades que los hombres en matemáticas. Eso lo hemos construido socialmente. Entonces, no es que la mujer sea mala para la matemática, sino que nosotros hemos replicado eso, hemos usado ese discurso, o simplemente lo hemos mantenido durante el tiempo, y no hemos sido capaces como profesores de romper aquello. Y con eso me callo. Muchas gracias, Meli. Gracias, Alex, por esa intervención. Y de hecho, algo que no quería mencionar para no poner tantos ejemplos, pero justamente eso con las brechas de género. Se cree o se piensa que las mujeres son cognitivamente menos aptas para aprender matemática y desarrollar matemática, construir conocimiento matemático que los hombres. Pero se deja de ver toda esta parte histórica que por mucho tiempo a las mujeres se les negó por poder producir conocimiento matemático. Entonces, por ejemplo, empiezan, y yo lo he visto mucho, eh, colegas, por ejemplo, diciendo ya, pero son muy pocas las mujeres matemáticas que han hecho matemática o que han contribuido a la matemática. Y claro, porque era prohibido o fue prohibido por mucho tiempo que las mujeres tuviesen acceso o accedieran a conocimiento matemático, y las matemáticas que se conocen ahora como destacadas de la historia eran, si bien hijas de matemáticos o esposas de un matemático, y producto de eso lograron tener acceso al conocimiento matemático y formarse como matemáticas, pero fuera de eso no había oportunidad. Entonces, y todo eso se fue perdiendo en el discurso de que como no hay tantas mujeres matemáticas, las mujeres no son aptas para hacer matemáticas. Entonces, y desde la investigación es bastante violento, por ejemplo, el tener que hacer investigación para demostrar que una mujer puede producir conocimiento matemático al mismo nivel que un hombre, o un estudiante con diferencias raciales, étnicas, también es apto para aprender o se tiene que reconocer como productor apto de conocimiento matemático. Es súper violento, y esa es una parte, por ejemplo, desde las investigaciones en sociopolítica que hablan sobre la violencia epistémica.
Buenas noches. Buenas noches. Doctor Eliezer, buenas noches. Buenas noches, John Darwin. Doctora Melissa, mi nombre es Eliezer Aldana Bermúdez, profesor de la Universidad del Quindío en la línea de educación matemática. Sí, lo En conozco. primer lugar, claro, compartimos a una estudiante, a Jacqueline Cupitra. En primer lugar, agradecerle por su conferencia. Es una postura teórica, sociopolítica de la educación matemática que tiene un impacto fuerte en la comunidad académica. Todos sabemos que la didáctica de las matemáticas surge en la década del 70, del 80, y podemos decir que es una ciencia, porque yo la considero así, en pleno desarrollo, está en auge, y eso ha permitido que una de las últimas posturas teóricas y miradas sociales, políticas y de educación inclusiva sea esta. En Colombia en particular, nosotros no hablamos tanto de la injusticia social o de la justicia social, sino de la educación inclusiva, porque en nuestro contexto irnos a una justicia social nos lleva más al campo del derecho en el contexto colombiano y al campo de la sociología. Bueno, en tercer lugar, quiero centrarme un poco en esto, y es comprensible que estas posturas son demasiado dinámicas, son muy reales en los contextos de América Latina especialmente, pero sí tengo una angustia como profesor e investigador que transito del pregrado al doctorado con mis alumnos y encuentro el primer problema frente a estas posturas, porque no las podemos mirar, doctora Melissa, solamente de ese deseo de lo que puede ser la orientación de la matemática y la formación de los profesores. De hecho, un profesor efectivo o la enseñanza eficaz requiere de un elemento que para mí es fundante, y en eso quiero centrar mi preocupación. Hay un divorcio a través de la historia y de los mismos. Yo estudié en Europa y allí mismo encontraba que el doctorado en educación matemática está en la Facultad de Educación, pero matemáticas como tal es otra facultad. Ha existido a través de la historia un divorcio entre las matemáticas y el educador matemático, posiblemente porque las matemáticas no nacieron para ser enseñadas. Era una disciplina que en sus orígenes se pertenecía a la élite. Y ahí hay un punto de convergencia en lo que usted planteaba con Paola Valero y Escosmo, y es que una de las áreas por naturaleza excluyentes son las matemáticas, y ustedes lo han dicho en esas posturas y en esos paradigmas de creer que la matemática es para los inteligentes, que es para los hombres, y todo eso, exacto. Pero no me voy a centrar en eso, sino la preocupación que tengo es, muchos de nuestros alumnos que llegan al pregrado, que creen que saben matemáticas porque manejan una cantidad de procesos y de técnicas matemáticas, y logran de pronto abstraer algunos elementos y hacer algunas demostraciones, entonces son los brillantes en matemáticas. Y se van dividiendo en sectores, y estos que no saben tanta matemática, entonces váyase para educación. Cuando llega uno a la maestría, encuentra estudiantes de maestría que son profesores en ejercicio, que vienen con el ánimo de hacer una maestría, no tanto por aprender a investigar, porque nuestra maestría es en investigación, sino por tener ese título para escalafonarse. Y ellos no lo pueden negar, porque detrás de eso, el hecho está en que difícilmente algunos logran publicar un artículo, terminan la maestría y se desaparecen del contexto académico. Eso es una cuestión de analizar y de mirar. Y llega uno al doctorado con personas de 40, 50 años, porque el contexto nuestro es diferente en Europa. Usted encuentra un chico en Europa de 25, 27 años que ya es doctor. Ser doctor en Europa es tan común como ser en Colombia licenciado. Entonces, uno encuentra esa dificultad en lo siguiente. Vamos a suponer, yo oriento a un estudiante, tiene intereses, como lo hace John Darwin, por ejemplo, en una matemática de un pensamiento crítico social.
pero cuando van a elaborar, tienen el discurso y tienen todo este contexto, comprenden la problemática, comprenden la situación, pero cuando tienen, y ahí quiero centrar y ser muy enfático y reiterativo, cuando tienen que diseñar tareas matemáticas que involucran en primera instancia un dominio de la estructura formal de la matemática, se quedan cortos. Y en segundo lugar, no pasan de buscar libros de texto para sacar los problemas. Mi pregunta es, ¿será que esa tarea del libro de texto, que lo tengo en mi tesis, las tareas que comúnmente aparecen en los libros de texto no son las mismas tareas que uno utiliza para investigar? Entonces, si a estos profesores que trabajan en estas líneas, estoy hablando del contexto colombiano respetuosamente porque no conozco en este campo, en estas líneas, otros países, y es difícilmente pueden elaborar y con mucha dificultad y algunos vacíos una tarea. Logran de pronto elaborar la tarea con algunas dificultades, hacen una, dos, máximo tres tareas, pero encuentro una situación, hablando de investigación, porque yo veo una mirada acá, doctora, y es que estas líneas, totalmente de acuerdo, y me identifico, es que la parte humana, la parte sensible es muy importante. Como reflexión del hacer de ese maestro efectivo, lo veo hasta ahí y me parece viable. Yo lo que estoy encontrando dificultad, doctora Melissa, es cómo este profesor que es apasionado por estas líneas de justicia social, de un pensamiento matemático, crítico, social, de una política frente a la enseñanza y al mismo aprendizaje por ende de la matemática, ese profesor, cuando yo lo pongo y lo cuestiono en mis seminarios de investigación, difícilmente reflexiona, difícilmente logra articular elementos. Entonces mi reflexión es, si este profesor no es crítico él mismo, si este profesor no es reflexivo desde su postura docente, me queda el interrogante, ¿será que logra configurar una investigación de corte crítico reflexivo? ¿Será que un profesor, hablando de un profesor efectivo, precisamente de una enseñanza eficaz, será que si no tiene ese sentido político, ese sentido de la justicia, de una enseñanza eficaz para un aprendizaje consciente y duradero, logra cautivar y enamorar a sus estudiantes, o esto se nos puede quedar en discursos? Porque hay un elemento, y para terminar, y es, puede que logren con dificultad elaborar la tarea, puede que la lleguen a aplicar, y he encontrado que la aplican. Los estudiantes la resuelven, como el profesor de pronto parcial o totalmente esperaba que ese sujeto resolviera la tarea. Pero cuando yo le pregunto, profesor, hágame el favor, a nivel de investigación, ¿qué categorías va a establecer? Porque son investigaciones eminentemente en un paradigma crítico, social, en una investigación de tipo cualitativo. Muchas, en la mayoría de los casos, son métodos de estudios de casos. Bueno, entonces, ¿cómo hace usted, profesor? Ahora sí, analíceme esa tarea a la luz de los elementos teóricos. Y el profesor se me queda corto. Entonces, mi reflexión ahí está. Estamos logrando un poco discutir, reflexionar en las comunidades académicas de aprendizaje de la matemática, reflexionar estos marcos, doctora, que me parecen supremamente importantes. Reconozco su aporte y su colaboración con la Universidad del Quindío, pero en términos de investigación yo siento y estoy pendiente de ir mirando y ir aprendiendo qué está pasando, porque es que no podemos hablar de investigación si nosotros no hacemos un tejido teórico y epistemológico para llevar a un final feliz una investigación donde podamos realmente aportar y poder seguir construyendo y hablando realmente de un profesor efectivo o una enseñanza eficaz, porque ya muchos autores de esto, pues, con otras miradas, como la tiene su colega Luis Pino Fan de Chile también, desde el conocimiento didáctico del contenido matemático, el modelo ampliado de Godino, las posturas de Schulman, de Grossman, de Skill,
la mirada también de su colega chileno Horacio Solar desde el desarrollo de la competencia matemática argumentativa y muchos. Qué bueno que lográramos como entre todos desde esta postura permear y hacer toda una transversalidad y lograrmente configurar en escenarios reales una propuesta real y unas investigaciones que nos vayan dando sentido y significado y se puedan materializar y medir en los escenarios reales donde se puede validar y confrontar esa enseñanza con ese aprendizaje, esa enseñanza eficaz con un aprendizaje consciente y duradero, donde el estudiante no se centre. Miren, nuestros estudiantes en las licenciaturas están estudiando no para aprender, sino para defenderse de un parcial. Eso a mí me está angustiando demasiado últimamente. Doctora, de nuevo, mil gracias por todos sus aportes y por ese vínculo y esa red que ha establecido con la Universidad del Quindío en los programas de pregrado y doctorado. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliezer, qué bueno escucharlo, saber que está bien y muchísimas gracias por la reflexión que, que hizo. A ver, anoté varias cosas y también para responder un poco el comentario que hizo Jonathan en el chat. Jonathan, si quieres, me puedes enviar un correo para enviarte un documento que te va a ayudar a lo que estás pidiendo ahí. Justamente hoy día hablaba con una colega de México que ella está interesada en ver las prácticas de aula y tratar de ver cómo los profesores construyen identidad, cómo los profesores de matemáticas construyen su identidad como profesores de matemáticas. Y estuvimos en una discusión tratando de entender cómo lo sociopolítico podría atender o de qué forma estas posturas más que desafían el status quo y tratan de entender cuáles son las relaciones de poder que hay en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, logran atender o de cierta forma, a entender qué pasa con la formación de profesores. Y, por ejemplo, una de las cosas que veíamos y que Eliezer ahora oportunamente menciona es, hay profesores, hay estudiantes para profesores de matemática que tienen vocación, pero no son todos. Entonces, estos estudiantes que sí tienen la vocación, que sí tienen este espíritu de lograr ser agentes sociales de cambio, sí van a tener este interés por ir, por ejemplo, a estas poblaciones más vulnerables y tratar de encontrar actividades que sean oportunas, van a preocuparse de conocer a sus estudiantes, de entender el territorio, saber cuáles van a ser sus preocupaciones, sus intereses, qué matemática van a necesitar. Pero de nuevo, no son todos. Poder potenciar eso desde las políticas públicas no es algo que yo vea como algo que va a ocurrir en un futuro cercano, tampoco sabría cómo motivar a los estudiantes en formación de profesores para tener esta vocación. Pero otra cosa que también menciona Eliezer, que lo tomé como apunte, es finalmente cómo podemos hacer o de qué forma podemos estructurar los programas de formación docente para ayudar a los profesores o a los futuros profesores a tomar decisiones. Porque estamos normados, por ejemplo, John lo mencionó muy bien por las evaluaciones estandarizadas, estamos normados por cómo, a ver, este tipo de estandarizaciones norman las prácticas de aula del profesor y yo de hecho tengo un estudio que todavía no ha sido publicado sobre entender, por ejemplo, estos procesos de prácticas del profesor de matemática y de formación como algo que está inserto en un agujero negro supermasivo. Entonces, finalmente, todo lo que tenga o lo que pueda hacer un profesor se ve envuelto o se ve atraído por este agujero negro que finalmente estandariza todas las prácticas por esta idea de profesor efectivo y de ciudadano deseado que de cierta forma van coartando las posibilidades de acción de un profesor. ¿Cómo hacer que un profesor de matemáticas tenga la capacidad de tomar decisiones para desprenderse de esos asuntos? Por ejemplo,
ella mencionaba con la persona con la que estaba hablando hoy en la tarde, Erika García, que está trabajando en la Universidad de Querétaro en México, eh, cómo hacer, por ejemplo, que una profesora o que un profesor que reconoce que el campo laboral de sus estudiantes es continuar el negocio de sus familias. Entonces, no es, por ejemplo, la preocupación no es entrar a la universidad, sino saber suficiente matemática para vender, comprar y vender o hacer artesanía y tal. Entonces, por ejemplo, ella me contaba de la experiencia de una profesora que enseñaban la matemática del currículum de manera de cumplir con los objetivos básicos o los contenidos mínimos que declara el Ministerio de Educación, en este caso la Secretaría de Educación Pública en México, pero además hacía una actividad que se llamaba la tiendita. Entonces hacía que los estudiantes utilizaran la matemática que ellos requerían para los contextos fuera de la escuela. Pero esa fue una decisión que tomó ella, no fue algo que surgió del contexto, no fue una preocupación, por ejemplo, de los padres, no fue algo que instauró la municipalidad en el estado donde esta profesora está, fue algo de la profesora. Ella logró identificar cuáles son las necesidades futuras de los estudiantes y trató de encontrar actividades que lograran potenciar esas matemáticas funcionales o que se van a convertir en funcional de los estudiantes. Entonces, cómo nosotros como formadores de formadores o investigadores en el área de la matemática logramos hacer cómo logramos estructurar estas tomas de decisiones que van a tener que hacer los futuros profesores de matemática o los profesores de matemática. Están también conocer que los estudiantes, a ver, cuando hay profesores de matemática, docentes de matemática, no necesariamente la tarea es traspasar conocimiento matemático, como era antiguamente, antes de que se formalizaran las escuelas, sino que también hay un proceso de conocimiento de los estudiantes a los que uno les está enseñando matemáticas, cuáles son las capacidades, cuáles son los intereses, cuál es el background del estudiante, pero también cuál es la visión a futuro del estudiante, y eso lo toma la educación matemática crítica, para responder un poco la preocupación de Jonathan en el chat. Eh, pero también hay un entendimiento que tienen que tener los profesores sobre el territorio y las relaciones de poder que hay dentro del territorio y cómo la matemática se interconecta entre todo eso. Paola Valero tiene un estudio, por ejemplo, que son las redes de prácticas de la educación matemática, donde ella identifica que no solamente está, por ejemplo, si piensan en el triángulo didáctico de Brousseau, donde está el conocimiento, el profesor y el estudiante, sino que esta red de prácticas es mucho más amplia, donde ya no solo está, por ejemplo, la sociedad, sino que está el contexto internacional con todos estos reportes de la OCDE, pero también están los apoderados, también están las necesidades sociales, están los programas de formación docente, hay una red de muchos factores que influyen en las posibilidades de acción y en las tomas de decisiones que tienen los profesores de matemáticas. También están, por ejemplo, Radford trabaja sobre la responsabilidad ética, pero también está, bueno, él trabaja sobre la responsabilidad ética con la teoría de la objetividad, pero también están todas estas corrientes que derivan de Lévinas, con todos estos cuestionamientos sobre la ética, la responsabilidad ética que uno tiene al tratar de entender que uno no le está enseñando a un cerebro, a una mente, sino que uno le está enseñando a una persona de carne y hueso. Lograr este proceso de alteridad, de ver a la persona a la cara, de reconocer la cara de la persona y entender que es una persona que tiene preocupaciones, que tiene intereses, que tiene emocionalidad, va de cierta forma a conllevar a la toma de decisiones o va a ayudar o aportar a la toma de decisiones que tenga este profesor. Y también, por ejemplo, en la dimensión afectiva, y aquí está toda la investigación en educación matemática que se deriva de Varela, de Maturana, al final es un cúmulo de investigación que podría ser útil para tratar de entender cómo se conforma este profesor efectivo, que finalmente el profesor efectivo no es, al menos para mí, no es el que delinea la OCDE, no es tampoco alguien que sea alcanzable, sino que van a ser profesores que logren responder al contexto y logren potenciar a los estudiantes, y no necesariamente, de nuevo, va a ser el que sepa más matemáticas, sino que va a ser el que logre
esta amalgama logre entender cuál es su posición social de cambio. Yo, por ejemplo, le contaba a Erika, para mí tiene mucho sentido, por ejemplo, hablar de activismo en educación matemática, porque finalmente los profesores de matemáticas no son personas que enseñan matemáticas, son activistas, son personas que van a entregar tienen un rol social y van a entregar cierto conocimiento que sea útil para los estudiantes, no solamente que sea funcional, pero si, por ejemplo, los estudiantes quieren seguir con educación terciaria, por ejemplo, en la universidad, que los lleve por ese camino. Entonces, para mí, hablar de activismo en educación matemática tiene mucho sentido. Hablar, por ejemplo, de las posturas en activistas en educación matemática, cosas que no necesariamente son tomadas en los programas de formación de profesores, pero a los cuales se ven enfrentados los futuros docentes y los docentes en ejercicio en educación matemática y que de nuevo tampoco toman las políticas educativas. Entonces, muchas gracias, Eliezer, por los comentarios. Yo me quedo con muchas reflexiones producto de la intervención que realizaste. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eliezer. Muchísimas gracias a Alex Montesino, es el apellido de Alex, no lo recuerdo, me disculpan si no, por las intervenciones, al señor Pachón, quien también entonces tiene una pregunta muy interesante, una intervención muy interesante, la cual podemos leer en el chat y que la doctora Melissa comentó entonces en medio de la reflexión. Doctora Melissa, quedamos también nosotros con muchas reflexiones alrededor del tema. La idea de esto es discutirlas en el aula con los estudiantes para profesor de matemáticas, discutirlas en nuestros seminarios internos desde el grupo de investigación también, porque de eso se trata. Y haberla escuchado para nosotros fue un placer y espero que podamos seguir de alguna manera comunicándonos, seguir compartiendo precisamente nuestros trabajos. Agradecerle también a Jacqueline Cúpitra. Jacqueline entonces nos sirvió de puente, está haciendo también un trabajo muy interesante junto con la doctora Melissa, agradecerle también, ella está presente. Y doctora, pues no sé si alguna reflexión final o algo, y agradecerle de nuevo por habernos acompañado hoy. Sí, yo les agradezco profundamente las reflexiones. Realmente uno cuando tiene estas posturas más sociopolíticas, uno sabe que son confrontacionales en el sentido de decir que lo que hay no es lo más adecuado y no atiende a lo que debería atender. Entonces está como eh, desordenando un poco el status quo. Y a ver, otra cosa que agradezco que no haya aparecido acá es que, por ejemplo, cuando uno presenta y dice, bueno, lo que hay en la OCDE, lo que hay en los textos escolares y todo, no es lo más oportuno para atender a los estudiantes, como ya, pero bueno, díganme qué hacer entonces. Generalmente es la postura de los profesores. Yo he dado charlas para profesores y es como, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y realmente yo no sé lo que ellos tienen que hacer porque no conozco a sus estudiantes, no conozco el contexto, no conozco las localidades, no conozco las particularidades, entonces yo no podría decirle a un profesor, ¿sabe qué? Lo que usted tiene que hacer es esto, porque nadie conoce mejor a sus estudiantes que ustedes. Nadie sabe mejor en las necesidades de los estudiantes que ustedes. Entonces, ustedes me tendrían que decir a mí cómo están abordando las actividades, qué actividades o qué experiencias han resultado más exitosas para sus estudiantes, porque, de nuevo, nadie conoce el contexto mejor que ustedes. No hay una actividad universal que funcione absolutamente para todos, en todos los contextos, en todos los países, no hay. Entonces, agradezco mucho las reflexiones, el el sentido que tiene esto. Espero que haya motivado la reflexión, porque son preocupaciones que yo tengo hace mucho tiempo y que me gusta compartir o me gusta escuchar lo que evoca en otras personas, porque sé que no son preocupaciones que tengo yo sola, son preocupaciones compartidas de no saber qué hacer con estos problemas que vemos que son que, por ejemplo, cómo atender oportunamente a los estudiantes, cómo hacer educación matemática inclusiva. Es algo que todavía no se ha entendido desde la investigación, que a mí me preocupa, yo veo que a ustedes también les preocupa, entonces saber que compartimos ese tipo de asuntos en educación matemática, a mí me deja un poco más tranquila porque sé que podemos hacer comunidad, en ese sentido podemos seguir compartiendo reflexiones, ustedes tienen
mi contacto, podemos seguir en conversación, podemos seguir acompañándonos en este proceso de tratar de entender la educación matemática, la formación de profesores de matemática y tal. Entonces les agradezco la invitación, las reflexiones, el haberme aguantado 1 hora hablando. Les agradezco profundamente. Bueno, muchísimas gracias, doctora, de nuevo. Esperamos tenerla de nuevo por aquí y poder seguir compartiendo. A todos los profesores, estudiantes, invitados, muchísimas gracias por habernos acompañado, por sus preguntas. Y la doctora Melissa acaba de compartir su correo electrónico para que entonces, aquí doctora Melissa hay trabajos muy interesantes. Tatiana, quien pidió su correo, trabaja con Escuela Nueva, escuelas rurales, y es un trabajo muy bello también. Y allí el contexto es distinto. Giselle, mi compañera, trabaja entonces con la agroindustria, desarrollo del pensamiento lógico matemático, pero desde este contexto agroindustrial. Entonces, estamos haciendo muchos trabajos alrededor de ello y qué bueno poder compartir estas experiencias. Muchísimas gracias, profesores, a todos, y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Muchísimas gracias. Luego, que estén bien. Gracias.